Muy buenas, clan. Aquí estamos otra vez. Vamos con la segunda parte de inteligencia artificial con Ricardo Baeza, que está interesantísimo. Y nada, vamos con la segunda parte. Sesgo de edad. Ujú. Pero puede ser que seas tú, excelente candidato en el futuro. Sería un buen cliente para el banco. Entonces la pregunta no es si funciona el 99% del tiempo. La pregunta es, cuando no funciona, ¿a cuántas personas discrimina o desfavorece? Y también muy importante, ¿a cuántas personas favorece? Porque hoy en día también está ocurriendo Discriminación eso. positiva. Ujú. ¿No? O sea que Pero alguien, lo que yo no puedo y esa es la aceptar. pregunta que tenemos que decidir Claro, pero como lo sociedad. que yo no puedo aceptar, y como sociedad creo que es cierto que es un debate que tenemos que tener, lo que yo no puedo aceptar es porque esto perjudique a unos pocos, eliminemos el beneficio de unos muchos. Te pongo un ejemplo. Pero, hay que En los colegios sí, pero públicos ¿cuál de es el España. costo social de eso? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y hay que poner lo que decíamos Hay antes, que el poner, valor. hay que ¿Es poner 100 a números. 1 o es Sí, 1 a 1 o cuánto es? exactamente. Eso es algo que se tiene que debatir y se tiene que poner un número en algún sitio. Pero no lo estamos Pero, debatiendo. pero tampoco se está... O sea, lo que tampoco podemos aceptar es que se prohíba la inteligencia artificial por Yo culpa no, de esto. no, yo no quiero prohibirlo, pero en algunos problemas yo creo que no debería ser usado Pero eso es prohibirlo. pero si los datos representan mal el problema, es una prohibición totalmente válida. Es como que yo te dijera, por ejemplo, hagamos una cosa. Suponte que tienes una persona que es ciega, ¿ya? ¿Tú le permitirías usar un coche? Un coche normal, no un O coche sea, inteligente. evidentemente entiendo que esa persona ciega no tiene capacidades para conducir un coche, pero no veo la relación. Que a veces la inteligencia artificial no tiene la capacidad para resolver el problema. Pero es que en este caso no estamos hablando de que el 70% de los ciegos puedan conducir y el 30% produzcan accidentes. Estamos hablando de que el 100% de los ciegos se van a dar una hostia con el coche, con lo cual no me parece un ejemplo válido. Yo te pongo un ejemplo. En España, el sistema educativo público. Yo estaba hablando de las habilidades. Sí, vale, pero en España, el sistema educativo público. Tienes un sistema educativo en que damos una educación que generalmente es buena para la mayoría de los alumnos, pero luego tienes un chaval que tiene, pues, autismo y el sistema público no puede cubrir sus necesidades. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle profesores a los 99% de los alumnos que no tienen autismo para que tenga un profesor dedicado a ese chaval autista, o dejar al chaval autista fuera del sistema. Pues dentro de mi visión tenemos que mirar por el bien global de la sociedad, y ese chaval autista tendremos que buscar otras soluciones. ¿Sí? Entonces, yo no creo que sea la solución, y desde luego si eres el padre de un chaval autista es una putada épica. Pero la realidad es que tampoco puedes pretender que para los otros 25 alumnos de la clase se reduzca en 2 horas su capacidad de educación a cada uno para que ese chaval autista pueda tener un profesor privado. Lo que habría que ver es soluciones por parte del gobierno para que, si los padres no se pueden permitir un profesor privado que apoya a ese chaval, se lo pueda dar el gobierno. Eso es otra historia, y en lugar de gastarnos el dinero en cosas mucho más inútiles. Pero la realidad es que yo creo que como sociedad, la gracia de una sociedad es que miramos por el bien de la mayoría. Y si la inteligencia artificial trae beneficios a la mayoría, aunque por delante se lleve gente, creo que eso es algo que tenemos que valorar como positivo. Así debería de ser. A diferencia del PSOE, que prefiere ayudar a la minoría y a la mayoría dejarlos tirados en la calle. Porque lo que no va a ser bueno para la sociedad es que digamos, pues no, oye, nadie puede utilizarlo porque perjudica a estos tres. Tu visión del mundo es muy utilitaria. Totalmente. Yo creo que esa es parte del problema. Yo no la Muy pragmática, sí. Yo no la comparto porque para mí la justicia es algo muy Yo estoy viendo también que soy bastante pragmático, la verdad. Sí, sí, y muy útil. Lógico al final. humano y la justicia tiene que ser, no sé cuál sería el adjetivo correcto, pero no puedo ser tan utilitario. Es decir, no puedo decir tú eres distinto, tú te quedas fuera. Me parece que eso no es humano. En algunas especies, ni siquiera en algunas especies de otras especies de animales hacen eso. Toman cuenta de esa persona que, por ejemplo, o ese animal que está, por ejemplo, herido y lo protegen, lo salvan, etcétera. Yo creo que eso es lo que nos hace ser humanos. De hecho, lo que está documentado como la primer señal de un... A ver, yo como persona que he visto muchísimos documentales, no creo que sea a ser cierto lo que está diciendo este hombre, porque también hay muchas especies que si la cría está mal, delgada, pequeña, la madre o el padre se la comen directamente. Entonces, no sé, porque esa comparación yo no la veo tampoco muy justa,
Porque claro, yo te la he dado la vuelta, entonces yo veo que no es un símil que lo dé válido, vamos, al menos yo, ¿eh? Y él es el más inteligente que yo. Humanidad es cuando encontraron un esqueleto donde se habían preocupado de sanar un Enterrarlo. hueso de una pierna, y eso significa que esa persona sobrevivió y fue cuidada por la manada de seres humanos. Es decir, esa es una señal de humanidad. Este mundo actual, utilitario, individualista, donde lo que importa es la mayoría y el resto da lo mismo, y que lo ves a extremos ahora en Estados Unidos, no creo que esa sea la solución. O sea, no creo que ese no es el mundo que yo quiero. Podemos estar en desacuerdo, pero no es el mundo que yo quiero. No es un mundo humano, es un mundo casi más artificial. Si lo quieres convertir en un mundo de robots, bien. Pero sería triste perder las partes positivas de los seres humanos, como la justicia, tomar en cuenta al que tiene menos. Siempre se puede hacer una solución donde la mayoría recibe un poco menos para ayudar a la minoría. El tema está en cuánto es ese poco. Tú fíjate lo que hace el sesgo político con la manera de opinar. Seguro que es el sesgo político. Se les ve muy como comunista, socialista a este hombre y se ve el sesgo político completamente con lo que está opinando. Él, en sus palabras, los dice, la verdad. Poco menos y Tenemos para que, cuánta mayoría, tenemos ¿no? que Porque ese es uno de discutirlo. los grandes problemas que... Tenemos que discutirlo, pero no lo estamos discutiendo, porque Claro, va pero tan rápido que pero nos fuerzan a esto una quizá solución. es uno de los grandes problemas que ha habido en Estados Unidos con el wokismo, ¿no? Donde de repente, pues, oye, se han hecho una serie de políticas que para beneficiar a una serie de colectivos que han, pues, tenido unas consecuencias importantes para el resto de la sociedad, y la sociedad, votando a Trump, ha decidido que estaba hasta los huevos de eso. No digo que sea correcto o incorrecto, pero la realidad es que han votado y ha salido un Sí, pero político que defendía eliminar eso, con no lo sabes cual... cuánta manipulación hubo. Bueno, claro, Y la- y- si y- nos y la- ponemos a dudar de los procesos democráticos, no, ya pero evidentemente ya no hay nada que sea verdad. es que hay que dudar, porque en Rumania se dudó, por ejemplo, y se votó de nuevo. Eso está ocurriendo. Y de hecho, Harari... ¿Tú consideras que Trump ha sido elegido de forma ilegítima? No, el proceso fue legítimo, pero me refiero a que si tú tienes una población que no tiene la educación necesaria, es muy fácil manipularla. Ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo de inteligencia artificial, y es que el problema principal que nos vamos a encontrar con la generación de contenido falso, con la generación de deepfakes, con la falta de comprobación de la verdad, lleva a que para mí se destroza la democracia. Es decir, la democracia para mí se basa en la capacidad de poder votar de forma libre, basado en tus convicciones. En el momento en que todo lo que tú recibes de input está manipulado, no estás teniendo una votación libre. No solamente destroza la democracia. La primera regulación sobre la generativa fue en China en el año 2023, porque los chinos son muy inteligentes. La desinformación destroza cualquier sistema de gobierno. Y por eso lo hicieron, para que no destruya su sistema de gobierno. Y, por ejemplo, DeepSeek tuvo que esperar varios meses para que lo aprobara el gobierno chino para poder salir. Y la parte política que tiene es muy, muy dura, no puede alucinar. Tú preguntas algo sobre la Plaza Tiananmen, no puedes comentar nada. No importa cómo se lo preguntes. Y eso tienen que hacerlo. Es decir, Bueno, de destruye hecho, cualquier sistema de gobierno. Y eso es complicado, porque no hablemos de la democracia solamente, estamos hablando de todos los sistemas de gobierno del mundo. en el tema de DeepSeek, precisamente Pliny the Liberator, no sé si le conoces, es un tipo en redes sociales que se dedica a hacer jailbreaks de inteligencia artificial de diferentes modelos. Él básicamente le hizo un jailbreak a DeepSeek y DeepSeek contestó sobre la plaza de Tiananmen, lo cual demuestra también la incapacidad incluso de una... Y en vez de prohibir, ¿por qué no educar? Tú educas a la gente y le explicas a la gente lo que es un algoritmo y cómo funciona. Si tú le explicas a la gente lo que es un algoritmo y cómo funciona, esa gente va a poder elegir cómo funciona su algoritmo porque lo va a poder manipular. Entonces, yo pienso que es más educar a la gente con la IA, informar más que prohibirla. ¿Por qué la vas a prohibir si al final va a ser algo que nos va a facilitar la vida a todos? Una empresa tan potente como DeepSeek y un gobierno tan potente como China, que aún y así son incapaces de controlar el output Es que no de se una puede. inteligencia Es que artificial. no se puede. Esto es como un dique gigantesco donde tapas un hoyo y aparecen otros 10. Para bien o para mal, ¿no? Para bien y para mal. Es decir, es por diseño también. Lo que decía antes, el número de prompts es exponencial, así que vas a encontrar uno que engaña al sistema, porque estas barreras que hay son muy simples.
No está en el diseño mismo del sistema. Esto tiene que estar en el diseño mismo del sistema, tener barreras para que no, por ejemplo, genere una respuesta que puede ser peligrosa para seres humanos. Pero eso es algo que a día de hoy no podemos hacer con la IA generativa. Como está diseñada, no. Es por diseño que es así, así que no se puede hacer nada. Entonces es estúpido cuando hablan de que ahora va a alucinar la mitad, o etcétera. Es completamente marketing, no es posible, por eso hay que agregarle cosas a la tecnología, hay que mezclar sistemas neurosimbólicos con la generativa, etcétera. Mezclar conocimiento, como dije antes, mezclar razonamiento lógico de verdad, etcétera. Oye, muy interesante porque precisamente esto que hablamos de que la estructura de la inteligencia artificial generativa como la conocemos, los transformers, nos llevan a una serie de situaciones en la que gente como tú, gente como Yann LeCun, considera que no es el camino, ¿no? Que en cambio hay otro camino. Creo que una de las cosas que la gente confunde muchísimo es los diferentes tipos de inteligencia artificial. Y como tengo aquí que eres un experto en ello, me gustaría que me expliques. AlphaFold, por ejemplo, no es un sistema de IA generativa. Es un sistema de IA más tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre ChatGPT y AlphaFold? Es una pregunta que no es tan fácil porque al final todos son similares. Yo la diferencia que hago es que la gran diferencia de la generativa es que genera algún tipo de objeto que ya conocemos, pero podría ser incluso AlphaFold, porque si generas proteínas también es una generativa, pero puedes generar texto, puedes generar imágenes, puedes generar vídeo. Es decir, lo que estás haciendo es generando un cierto tipo de contenido. Para mí esa es la diferencia, que generas contenido. Ahora, la IA tradicional era más bien para contestar preguntas, para predecir, por ejemplo, esto es sí o esto es no. ¿Ya? O clasifícame esto en 2, 3 grupos y yo veo después qué hago y cómo lo interpreto. Entonces la IA predictiva, pero la IA generativa también hace predicciones, pero de contenido. La IA predictiva clásica es la que es distinta en el sentido de que hay una pregunta específica que quieres contestar. La IA generativa es para cualquier tipo de contenido, es decir, que también es general, es decir, es un dominio abierto. Y eso es lo que lo hace mucho más difícil, porque dominio abierto significa saber todo, pero no sabe nada. Es decir, que la diferencia principal no es tanto la arquitectura, porque entiendo que AlphaFold no utiliza transformers. Pero es otra arquitectura. Pero independientemente de la arquitectura, quizá es más un tema de que cuando intentamos que la IA sea más generalista, eso complica mucho las cosas y hace que sea mucho menos precisa, mientras que la IA más tradicional, o en este caso AlphaFold, consigue ser mucho más efectiva, mucho más eficiente. Aunque no necesariamente creo que AlphaFold tiene un 90%. Pero porque está entrenada para un problema específico, entonces distinto. Esto es como un atleta. Tú podrías tener un atleta que dice yo voy a participar en todas las competencias de las Olimpiadas y no le puede ir bien en todo. O yo voy a decir, no, yo solamente voy a tirar la jabalina y voy a ser el mejor del mundo de la jabalina y eso es mucho más fácil porque estás solamente entrenando en un tipo de problema. Y lo mismo pasa con inteligencia artificial. Si tú tienes muchos datos y un problema específico, puede ser mucho mejor, como lo que mencionaste del iris u otras cosas, porque solamente para ese tema, para un problema específico con los datos específicos. Por supuesto, depende de la calidad de los datos, depende de la cantidad de datos, depende del contexto, por ejemplo, de cuán bien representan los datos ese problema, que es un tema que nadie habla y que para mí es crucial. Es decir, si tú tienes un problema, ¿los datos representan 100% del problema? En la mayor parte de los casos la respuesta es no. Pero si representan el 90% del problema, te va a dar un muy buen resultado. Pero como te decía antes, en justicia, selección de personal, en otros temas, yo diría que ni siquiera es el 50%. Es decir, hay juicios que con los mismos datos, pero tú cambias el contexto, la sentencia podría ser distinta, seguro. Pero esto es, evidentemente, estoy de acuerdo que habrá cosas que son muy subjetivas y ahí es donde... No subjetivas, cualitativas, que no es lo mismo. Porque subjetiva después como que tú podrías decir sí o no y no hay diferencia. No, es cualitativo. Un ser humano tiene que decir, en este caso, tal vez de inocente porque fue una mujer que se estaba defendiendo, por ejemplo. Pero esto, por ejemplo, en un juicio, si cambias al juez, puede cambiar el resultado de la sentencia, con lo cual es subjetivo. Bueno, sí, pero esa es la parte humana y ahí hay un libro muy bonito de Daniel Kahneman que se llama Ruido, que es que un problema no son solamente los sesgos, sino la variabilidad que tenemos nosotros mismos en tomar decisiones, incluso en el mismo caso. Pero bueno, al final, porque aunque digáis que no se parecen a los humanos, al final son datos.
un humano juzga, un juez juzga valga la redundancia, juzga en un juicio, pero con unos datos que ya tiene en su cabeza. Al final es como un ordenador. Un ordenador, sí, los datos se los estás metiendo tú, pero al final tiene datos, igual que tienes tú en tu cabeza. Tú juzgas también con los datos que tú tienes en tu cabeza. Si no tuvieras datos en tu cabeza no podrías juzgar nada. Entonces, por eso tienen que saberse las leyes, por eso tal, por eso cual, para aplicarlas bien. Pero al final tú también tienes unos datos y juzgas a través de esos datos, igual que un ordenador. Es decir, los jueces tienen una habilidad increíble, pero al menos es un error humano. Ahora, en este caso lo que yo creo que sí es interesante que las máquinas no tienen ruido. Las máquinas pueden ser determinísticas y para los mismos casos te dan la misma sugerencia. Así que siempre lo podemos usar como medidas de apoyo, Pero pero en no el para caso, tomar en la el decisión. caso de la IA generativa, eso no pasa. Es decir, tú le preguntas 2 veces la misma pregunta a ChatGPT y no necesariamente tienes la misma respuesta. Porque la temperatura no es cero, porque eso es por diseño también. Explícanos la temperatura para los que no lo conocen. No, eso no sé por qué le llamaron así a este parámetro, pero es un parámetro que en el fondo cuánta pseudo aleatoriedad le pones al proceso. Ujú. Es decir, si tú le pones cero, digamos que la predicción más probable es la que siempre va a generar. Entonces, lo que va a pasar, y creo que en algunos sistemas tú puedes hacer esto, en otros no, a la misma pregunta siempre te va a contestar lo mismo. Pero como eso no queda bien cuando estás generando texto y cuando estás interactuando con un chatbot, esto no es cero, entonces a veces se escoge, por ejemplo, la segunda más probable, o la tercera más probable, con cierta probabilidad, y se agrega un poco de aleatoriedad, que no es exactamente completamente aleatorio porque sigue siendo una máquina, pero pareciera como que está, entre comillas, generando algo distinto. Yo tengo aquí cierto, porque antes decías que de la forma que yo entiendo la IA, eso no es problema, pero que la mayoría de gente no entiende igual. Yo sinceramente, no sé si razona o no razona, pero creo que hace algo Sí, que va más allá del simple cálculo en sí, o al menos creo que, y eso es una opinión muy personal, o al menos creo que igual sobrevaloramos lo que nosotros hacemos. Es decir, me da la sensación de que igual nuestro cerebro funciona de una forma muy análoga, muy parecida a cómo funciona la inteligencia artificial. Hay mucho de nuestro cerebro que no conocemos y, como te he dicho, he hablado con muchos neurólogos aquí. Y quizá nos damos un valor intrínseco cuando igual lo que hacemos es muy parecido a lo que estamos descubriendo que hace la IA. Pero en cualquier caso... puede que eso sea cierto, pero la diferencia está que cuando tú mientes, tú sabes que estás mintiendo, por ejemplo. No siempre. Bueno, O sea, pero estoy seguro que hay gente que habla con convicción. O cuando estás haciendo un fantasma, tú sabes que estás haciendo un Sí, fantasma. correcto. Esto no Y la sabe IA nada. no. Esto no sabe nada. Entonces le damos... yo creo Pero bueno, yo creo que si a la IA le das todos los datos que tiene sobre fantasma a la humanidad, al final tiene el mismo sesgo que tú. Porque si yo no he visto nunca un fantasma, no sé cómo es. Entonces, si yo veo un fantasma, ¿cómo voy a determinar que eso que estoy viendo es un fantasma o es otra cosa que mi cabeza ha creado? Puede ser también, ¿no? Entonces, el problema es que la IA no te va a crear nada en la cabeza que no esté ahí. Esta es la diferencia. que le asignamos propiedades que no tiene, y ese es parte del problema. Yo no tendría problema en estar de acuerdo contigo mientras no le asignamos propiedades que no tiene, pero cuando la gente no entiende cómo funciona, le asigna propiedades humanas que no tiene, y eso es lo complicado, porque empiezan a ser terapeutas, empiezan a ser amigos, empiezan a ser parejas, eso ya existe, etcétera. Y eso es... Pero amigo, eso es lo que has dicho antes. Si tú antes estás solucionado esto que estás diciendo, al final es como se use. Pero es como todo. Es como todo. Las armas se inventaron para cazar y luego los humanos decidieron usar esas mismas armas que usaban para cazar para quitarle la vida a los que tenía alrededor que eran como él. Por tierras, por una mujer, por lo que sea. Pero ya está, al final es el uso. ¿Las armas se inventaron para quitar la vida a otros humanos? No, pero al final los humanos decidieron usarlo para eso. Entonces, el problema no es la IA, el problema es la gente. Entonces, en vez de prohibir algo, pues yo pienso que hay que educar en ello y que la gente sepa a lo que se enfrenta cuando se mete en TikTok y que sepa lo que es un algoritmo y cómo funciona un algoritmo para que ese algoritmo no le pueda comer el cerebro. Yo pienso que es lo importante es educar.
yo creo que es muy peligroso para la sociedad. Es decir, perder la parte social, humana, de contacto físico, de tener que estar en desacuerdo con alguien, porque estos sistemas siempre van a estar de acuerdo contigo, siguen, digamos, son... es muy agradable estar interactuando con alguien que te dice que siempre tiene razón, ¿no? Yo no lo veo así. Yo tengo partes de IA que lo que hacen es precisamente buscar la crítica. Tengo GPTs entrenados que precisamente lo que hacen es que... Exacto. Pero ¿cuánta gente hace eso? Pues quizás es el problema. Quizás el problema no es la IA en sí, el problema es que la gente no tiene ni puta idea de cómo usarla. Siempre ese es el problema. Si la IA es una herramienta, el problema siempre somos nosotros. Y por eso la IA no soluciona ningún problema. Nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas, pero para eso tenemos que usar bien la tecnología. Pero si a mí me cuesta muchísimo que lo veamos como una simple herramienta, que puedo entenderlo en la fase... Es una herramienta. Yo creo que si no crees que es una herramienta, tú estás muy engañado. Pero yo creo que es una herramienta hoy, de la misma forma que la electricidad era una herramienta cuando apareció, porque seguramente alguien la inventó para algo concreto. Pero creo que estamos en un punto en que... ¿Y hoy no es una herramienta la electricidad? Es infraestructura. O sea, es una herramienta que afecta a tantas cosas que sobrepasa el valor de la herramienta en sí. No es algo que yo voy a buscar cuando lo necesito, es algo que está intrínsecamente integrado en mi día a día. Bueno, ponle tecnología entonces, si no le quieres usar herramientas. Prefiero esa palabra, quizá. Sí, entonces es una tecnología, pero Sí, sigue siendo una tecnología. O sea, nosotros decidimos, y el año pasado escribí un trabajo muy interesante donde Joshua Bengio es uno de los coautores, que se llama la coevolución ser humano-IA. Porque no solamente nosotros tenemos que decidir cómo la IA va a evolucionar, que ya me has preguntado sobre eso, sino que tenemos que pensar que esa evolución nos va a afectar a nosotros mismos. Por ejemplo, dejar de pensar es un tema complicado. Piensa que escribir es la forma más difícil de comunicar algo a otra persona, porque no está delante tuyo. Para mí es la culminación de lo que es ser humano en el tema pensamiento. Pero otras cosas, por ejemplo, ya estamos perdiendo otras habilidades. Por ejemplo, ¿cuánta gente puede encontrar un lugar sin GPS? Yo que me gusta la geografía, yo puedo, pero la mayor parte del mundo no puede, incluso en su propia ciudad. Pero eso no es malo. Claro que es malo. Se va a Internet y ¿qué pasa? Se va a electricidad y ¿qué pasa? Estamos dependiendo tanto de la tecnología que no somos resilientes. El COVID fue muy interesante porque nos mostró lo poco resilientes que somos. Pero igual así conseguimos, por ejemplo, sacar vacunas en tiempo récord. Es decir, cuando el ser humano... tuvo quizá más que ver con regulación que con... O sea, el trabajo científico para esas vacunas se aceleró porque hubo más presupuesto, porque hubo más gente trabajando en ello, sí. Pero sobre todo la velocidad se aceleró por la falta de controles y de pruebas médicas que no se hicieron, que se hubiesen hecho de otra forma. Se hicieron todas las fases que tienen que hacerse. Pero no a la misma velocidad. Pero se puede hacer. O sea, pero se hicieron todas las fases. Antes no había urgencia, pero se hicieron. Exacto. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo, pese a que haya regulación, cuando hay un problema donde hay más restricciones a los seres humanos, el ser humano encuentra la solución. Así que la regulación lo que hace es eliminar la innovación negativa, para mí. Ahora, por supuesto, hay malas regulaciones y buenas regulaciones, pero yo creo que siempre es mejor regular algo que puede ser complicado en el futuro a no hacer nada y dejar que el mercado regule. El mercado no regula nada. El mercado lo único que regula es la cantidad de dinero que algunas personas pueden tener. A mí... Hay una parte que dijo Mira Murati, la ex CTO de OpenAI, que dijo que quizás que hay cosas que los humanos no deberíamos haber hecho desde un principio. Y yo creo que leer mapas es una de esas cosas. Es decir, estaremos en desacuerdo en esto seguro, pero yo creo que el hecho de que la tecnología elimine procesos que mi cerebro tiene que hacer no es malo, porque me permite liberar mi cerebro para cosas que sí que pueden tener mucho más valor, como el humanismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si yo no tengo que hacer el deep research de la búsqueda y tal, y tengo más tiempo para hacer otras cosas, pues quizá Iván, mira, oye, en lugar de despedirle, lo que podemos hacer es que Iván trabaje 3 horas al día en lugar de 8, ¿no? O 12, que trabaja el pobre. Espero que le paguen más por esas 3 horas. Pues lo veremos, dependiendo del valor que aporte a la empresa, ¿no? Porque al final yo creo que en esto sí que soy un capitalista nato. Creo que el sueldo de alguien tiene una relación muy directa con el valor que aporta. Pero, por ejemplo, la IA podría mejorar la productividad de todas las personas. Podría, no, lo está haciendo. Sí, pero me refiero a que de otras maneras, de manera que tú no quieras tener a Iván 3 horas, sino que quieras tenerlo 8 horas, porque ahora Iván hace mucho más de lo que podía hacer antes. Pero la aplicación que tú mencionaste, que lo está reemplazando, no lo está mejorando a él.
Y eso es parte del problema que tenemos. Absolutamente. Es uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy, que es que la IA no solo nos está mejorando como la mayoría de tecnologías que hemos tenido hasta ahora, pero que nos está reemplazando de la misma Pero eso forma. porque decidimos que la mejor aplicación es reemplazo, cuando yo creo que la mejor aplicación es cómo hacernos mejores. Pero hacernos mejores tiene techo. Y el reemplazo puede no tenerlo. Pero es muy utilitario. ¿No? Esto muy es como haber pragmático. dicho en la revolución industrial que la mejor forma, en lugar de inventar una máquina de vapor, era inventar una mini máquina de vapor que pusiésemos en el brazo de los trabajadores. No tiene ningún sentido. No es eso, pero me refiero a que hay maneras de combinar las cosas de modo que no sea. En el caso de IA, no es distinto de es muy distinto a una máquina de vapor, porque es algo que sí está mucho más cerca de nuestras habilidades. Es decir, es algo que realmente podría complementarnos. Pero la máquina de vapor también. Es decir, no la máquina de vapor en sí, porque Es que el la máquina formato de vapor no. reemplaza el trabajo físico, que yo creo que el trabajo físico es algo que deberíamos, digamos, permitir que se reemplace completamente por la IA. Vale. O sea, es algo que no necesariamente tenemos que hacer. De hecho, mucho del trabajo físico es generado por tecnologías que generamos. O sea, por ejemplo, si piensas, mira, el trabajo físico existe porque inventamos esta otra cosa, inventamos esta otra cosa, y nosotros mismos nos pusimos este trabajo físico. Sí, que para... Por ejemplo, un ascensorista no existía hasta que los ascensores fueron inventados. Correcto. Y todavía existen en la India porque piensan que no es bueno reemplazarlos. O, por ejemplo, en el edificio de Salesforce, todavía hay ascensoristas de Salesforce en San Francisco. ¿Por qué? Al final, ¿Por qué? pues porque consideran que ese valor humano de la conexión con el ascensorista o ese nivel de servicio se valora positivamente. No. ¿Por qué? Por seguridad. Porque quieren asegurarse de que tú vas al piso que corresponde. Ah, vale, pero no. No, pues te digo un ejemplo, cómo los trabajos te van cambiando. Entonces no es un ascensorista, entonces es un controller de seguridad para que no te cueles en la planta que no toca. Pero ¿no? él lo maneja de esa Exacto, pero eso es un trabajo derivado que le han dado. No, pero fíjate que me parece muy interesante porque los dos estamos de acuerdo en que en la revolución industrial se reemplazó el trabajo físico por maquinaria, por tecnología, ¿no? Y eso anuló el valor del trabajo físico. A día de hoy sigue teniendo valor, evidentemente, pero cada vez menos, ¿no? Y en la revolución de la inteligencia artificial, esto creo que lo dijo Hinton, ¿no? Lo que estamos haciendo es lo mismo, pero para el trabajo cognitivo. Tú me pones a diferente nivel el cognitivo del físico. Exactamente. Claro, lo que yo opino es que hay cierto cognitivo que podemos permitirnos reemplazar, como por ejemplo el GPS. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy bueno tener habilidad de orientación porque tú no puedes, o sea, si quieres ser realmente resiliente, no puedes decir que tienes la tecnología todo el tiempo. O sea, que vas a tener batería, que vas a tener GPS, etc. En situaciones, y me ha pasado, uno no tiene eso porque se le acabó la batería, por ejemplo, y no tienes dónde cargarlo, se te olvidó el cargador. Sí, está claro que nos hacemos dependientes. Yo creo que esa dependencia es dañina porque además que la tecnología actual estamos siempre buscando la eficiencia. Que yo creo que deberíamos buscar una eficiencia que sea resiliente, porque si no somos muy vulnerables. Hoy en día, por ejemplo, el sistema eléctrico es muy vulnerable. Lo vimos en el apagón de España hace unos meses. Pero, por ejemplo, no sé si sabes que en Nueva Zelanda a principios de este siglo estuvo meses, Auckland, sin electricidad porque había una sola línea y que fue muy difícil reparar. ¿Tú sabes lo que es estar meses sin electricidad? O sea, fue un caos. Estuvimos aquí un día y casi morimos. Imagínate. Y eso es un ejemplo. Y piensa que eso fue algo que no fue planeado. Es decir, que no fue un acto de terrorismo. Imagínate si es un acto de terrorismo. Esto causa... O sea, yo creo que nos estamos volviendo querer ser tan eficientes que al final nos estamos volviendo tan vulnerables a otras cosas. Incluso cosas biológicas, como lo que pasó con... No, y en este caso estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más delegamos en tecnología, más vulnerables nos hacemos a cambio de poder dedicar una gran parte de nuestra capacidad cognitiva a tareas que quizá son de más valor o más interesantes para la humanidad. Pero volvamos a esto me gusta lo cognitivo y lo físico. Por ejemplo, no sé si viste este famoso Twitter que se hizo viral de una polaca que decía: yo no quiero que la IA escriba por mí para que yo sea mi lavadora, yo quiero que la IA haga mi lavadora para yo poder escribir. Sí, hay un famoso meme que sale ahí Terminator pintando un cuadro, ¿no? Que sí, era en plan lo que nos habían dicho y lo que hemos obtenido. Esa es mi utopía. Mi utopía es que la IA haga todo lo físico que no deberíamos estar haciendo, por supuesto hay cosas físicas que podemos hacer, pero todo lo de trabajo físico pesado que no deberíamos hacer, que haga todo lo cognitivo aburrido que nadie quiere hacer, que son los trabajos que nadie quiere tener también porque es aburrido, es repetitivo, etc. Pero que el resto del tiempo nosotros hacemos las cosas que son
que son humanas. Nosotros pintamos, nosotros escribimos, nosotros generamos música. Es decir, para mí es el verdadero renacimiento. Que los seres humanos, cada ser humano está haciendo lo que querría hacer y que hoy día no puede hacer. Yo estoy de acuerdo hoy contigo. Día, pero hoy día el 90% o tal vez más de la población de la Tierra está trabajando de verdad en algo que no le gusta. Yo siempre digo que deberíamos tener dos palabras distintas. Trabajo, que significa que haces algo que no te gusta, con otra cosa que lo que estamos haciendo nosotros ahora Vocación. que nos gusta. Vocación. Y defiendo tu visión. Yo pienso que la humanidad debería acostumbrarse así a eso que tú estás diciendo, a que lo que hagamos sea por vocación, que no nos obliguen. El problema es lo que yo te estoy diciendo todo el rato, y es educar. Si es que al final es educar. Tú coges a los niños, los educas en esto, en esta forma de pensar, y ya está. Y en una generación, yo creo que la siguiente generación la IA la van a manejar bien. El problema es la educación, que encima no educan en esto. Vocación. Entonces decir, no, yo tengo un trabajo vocacional y yo tengo un trabajo obligatorio porque Económico. tengo que mantener a mi familia y si no, no subsisto. Pero imagínate si ese 90% del ser humano estuviera haciendo lo que le guste, la vocación que tiene. Ese mundo es maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el dato en España es el 70% de las personas odian su trabajo. 70% de las personas. Ese es el dato. Porque es un país desarrollado. Pues seguramente, en otros sitios habrá muchos peores. No, países menos desarrollados es mucho peor, desde luego. Mucho peor. Pero ahí el problema, y ahí es donde yo veo que la IA puede ser la solución, la IA generativa precisamente, ¿no? Porque lo que vemos es que la IA generativa, como tú bien decíamos antes, puede reemplazar parte del trabajo cognitivo o todo el trabajo cognitivo. Y el problema que... No todo. Yo no reemplazaría todo, pero bueno. O sea, tú no la reemplazarías todo, pero la IA puede quizá tener el potencial de llegar a reemplazarlo todo. Yo creo que la creatividad pura no, porque una cosa es que uno haga una interpolación de todas las cosas que ha procesado, que es lo que hace ahora la IA generativa, pero otra cosa es salirse fuera de la caja y hacer algo nuevo. O sea, si imagínate que aparece otro Picasso y inventa un estilo nuevo que no existía. Eso la IA no lo va a generar. No. Pero en mi opinión, Picasso en su momento hizo lo que hizo también con los datos que él tenía. Aunque se saliera de la caja, como tú dices, pero yo creo que si tú programas a la IA para que se salga de la caja, al final la IA va a hacer lo que tú le programes. Entonces, al final es que yo pienso que sí que es verdad que una inteligencia artificial que pueda pensar y que pueda interactuar con personas, yo pienso que al final va a ser muy parecido a un cerebro humano. De hecho, te diría que habrá cerebros humanos que serán peores que IAs. Ya, ahora mismo, que no hay IA generativa. Cuando hay IA generativa, pues fíjate. Y encima, si nos lo facilita a todos, pues la gente vaga, la gente que no le guste trabajar, no le guste hacer nada, pues esa gente es la que se va a quedar, pues eso, que no va a saber ni decir su nombre. No lo va a generar, nunca. Bueno, haciendo experimentos aleatorios tal vez sí, pero va a tardar. Es que esas son palabras muy mayores. Pero fíjate que con la creatividad, y aquí sí que... O sea, hay dos tipos de creatividad para mí. Una cosa es creatividad usando lo que ya existe y creatividad que realmente creativa, que es, digamos, salirse de la caja y hacer algo que nadie ha pensado antes. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial nunca podrá hacer nada que nadie ha pensado antes? Es decir, aportar nuevo conocimiento a la humanidad. No, puede, pero no lo hace en la forma creativa que lo hacemos nosotros, porque no es inteligencia humana. Es decir, puede ser como los materiales, que, sí, mira, aquí quieren 1000 materiales, y después un ser humano los mira, hay unos que sirven, los otros 99 no sirven para nada. Pero aquí hemos tenido a gente como Pep Martorell que dijo que la IA ya está aportando nuevo conocimiento a la ciencia. Y entonces, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Porque la parte, no, estoy de acuerdo, pero es interpolación. Es decir, es tomar lo que ya existe, hacer las conexiones y dejar, esto faltaba. Por ejemplo, es muy bueno para reconocer lo que serían brechas en el conocimiento. Mira, cosas que nosotros no hemos visto. Que no hemos visto, pero están ahí. Es que es distinto. Pero, por ejemplo, Einstein no, ese no va a reemplazar a Einstein. Claro, pero fíjate, ahí es donde yo tengo y me lo voy a llevar al terreno de la creatividad, que es de donde yo sí me considero experto. Pero ahí nos ponemos más filosóficos, porque si eso lo pudiera hacer, eso querría decir que nosotros estamos inventando algo que es más que un ser humano. ¿Tú crees que podemos hacer eso? O sea, ¿tú crees que
Yo lo veo muy arrogante. Yo a día de hoy lo que ser veo, dioses. yo a día de hoy lo que veo muy arrogante es decir la IA no hará. O sea, ahora mismo creo que estamos en un camino en que probablemente tú mismo, hace 3 años, no eras capaz de creer que a día de hoy estaríamos donde estamos con la generativa. No sé si es así o no en tu caso, pero la mayoría de científicos que yo he entrevistado, todos me dicen que sí, vale. De hecho, Esto me ha sorprendido. tengo artículos de lo mismo que estoy hablando del año 2022, antes de ChatGPT. Pero ¿tú creías que a día de hoy podríamos, en 2025, podríamos sacar el móvil, darle a un botón y hablar con una inteligencia artificial que básicamente pase el test de Turing, que haga que yo no sepa si estoy hablando con un humano o con una IA? Porque eso está pasando. Sí, porque el test de Turing nunca habló de un test. Sí, cierto. Hecho, Le han llamado test de Turing, no lo inventó Turing, pero... pero es que además, si lees el artículo original de 1950, que es el juego de la imitación, que por suerte en la película usaron el nombre correcto, hay una frase que dice, Turing dice, que esto de si las máquinas piensan no tiene sentido preguntarlo. Hay una línea que dice eso, pero la gente prefiere ignorarla. O sea, él no tenía ningún problema en distinguir la imitación de lo que somos nosotros, la realidad. Y lamentablemente hay muchas personas inteligentes que no consiguen distinguir la imitación, por eso te decía lo del reloj, no consiguen distinguir la imitación de la realidad. Y no es el tema de que si sirve o no sirve para lo mismo, estoy de acuerdo contigo en eso. Es saber que es una imitación, esa es la parte importante. Porque si no sabes que es una imitación, la buenizas. Pero ¿qué importa? Y eso es algo, y por ejemplo el inventor de Elisa, el primer chatbot, fue el primero que habló sobre esto, a finales del siglo pasado. Dijo, lo más peligroso que va a ocurrir, hay un libro muy bueno sobre esto, es que confundamos las máquinas con personas. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es uno de los mayores problemas, pero el tema es no solo confundirlos, sino el hecho es de que no seamos capaces de diferenciarlos. Que se puede relacionar mucho con confundir, pero es muy diferente. El tema es que a día de hoy a mí me llama una empresa de telefonía móvil por teléfono con un servicio de Blend AI, de inteligencia artificial por teléfono. Como el otro día Salesforce hacía una demo de esto. Y yo hablo... Y yo no sé si estoy hablando con una persona o con una IA. Por eso es que es tan importante la transparencia, por eso es importante tener regulación. Pero es que a efectos prácticos es irrelevante si hablo con una persona o con una IA. A efectos prácticos, no a efectos éticos. ¿Por qué no? No, porque yo quiero saber si estoy hablando con una persona. Pero eso no es un efecto práctico. O sea, el efecto práctico es que yo tengo un problema con mi carrito de la compra, con los 3 productos que he metido, quiero una solución, hablo con alguien, como quieras llamarlo, le llamo por teléfono, tenemos una interacción a la típica forma humana, que es hablar por teléfono, y a partir de ahí me soluciona mi problema. A efectos prácticos me da igual si lo que había detrás de la línea era una persona o un humano. A mí no. A efectos prácticos, repito. En ese mismo ejemplo, a mí no. Yo quiero saber si estoy interactuando con una persona porque, por ejemplo, si sé que es una persona, mi interacción va a ser distinta. ¿Por qué? Porque sé que es una persona, porque sé que puedo cambiar de tema y me va a poder contestar. ¿Y podrás cambiar de tema con la IA también? Depende. Si solamente entrenada para eso, no. Pero si es un sistema adecuado para que pueda hacer eso... ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado que me doy cuenta que no estoy hablando con un ser humano? Claro, porque no estamos aún en el punto en que sea realmente 100% indistinguible. No, pero es que además, cuando le pregunto... una pregunta claramente para saber si es un ser humano, me desvía la respuesta y sigue intentando... Pero Ricardo, que estás hablando, ¿con qué inteligencia artificial has hablado? Porque estamos hablando de que este punto en el que yo, que le dedico 70 horas a la semana desde hace 2 años y medio a inteligencia artificial con un equipo de 20 personas que le dedica todas sus horas a inteligencia artificial, vimos hace literalmente 5 días la demo de Salesforce y nos voló la cabeza. Entonces estamos hablando de algo que aún no está en el mercado, pero que nos ha enseñado una demostración. O por ejemplo Project Astra de Google. Cuando tú ves ese tipo de acciones, de cosas que ya se están haciendo y que están en beta en los teléfonos de gente real. Déjame darte un ejemplo extremo. Tú estás casado. Sí. Ya. Si tu esposa fuera un robot, ¿estaría lo mismo? A día de hoy no. No descartaría que mis hijos o los hijos de mis hijos se casen con una IA. No lo descartaría. Me parecería probablemente desde mi sesgo humano, me parecería triste. Exactamente. Desde mi sesgo humano, pero no sé... O sea, yo te pongo otro ejemplo. Mi madre tiene 80 años y vive sola. Mi madre la mayor parte del día lo pasa sola. Y lo ve, está viendo la televisión, se entretiene de una forma o de otra. De vez en cuando se va a comer con sus amigas, se ve, ella es muy feliz y con todo esto. Pero yo estoy convencido que si tuviese una especie de Alexa, que tuviese una interacción a nivel, o incluso llevemos a un robot humanoide, que tenga un físico, un antroformismo humanoide y que pueda convivir con ella y estar sentada en la tele y estar discutiendo sobre el Sálvame. Eso sale en Yo Robot. Me mola mazo la madre de Will Smith en esa peli. Tiene un robot que le ayuda y tal. Pero bueno, Yo Robot no es un buen ejemplo porque en Yo Robot al final se revelan los robots.
Entonces no es un buen ejemplo, pero sí hay un par de escenas que está la abuelita, la madre de él, vamos, con el robot al lado, mientras el robot cocina y tal, y habla con él. A mí eso sí que me parecería muy útil para mucha gente que está muy sola. Si ponen a Pantoja en la cárcel o no la meten en la cárcel, ella se sentirá más acompañada y más feliz. Y de esto hay un estudio de Harvard Business School que demuestra que la interacción con una IA, demuestra, un estudio científico como siempre, que sabes que hay uno para cada opinión, pero demuestra que la interacción con una IA actuando, imitando a un humano, reduce los niveles de soledad al mismo nivel que interactuar con un amigo. Yo estoy de acuerdo con eso. Si mi problema no es esto, es sé que es un humano o no. Mi problema es saber eso. Pero eso es ética, no práctica. El efecto práctico, y es donde debatimos. El efecto práctico es el mismo. Mi madre reduce la soledad. La persona soluciona el problema de su carrito, de la compra online que estaba haciendo, de la arena del gato. A efectos prácticos, el resultado es el mismo. Yo creo que a efectos éticos, podemos plantearnos si es lo mismo o no es lo mismo. No es ética. Eso es otro tema también importante. Yo creo que es, ¿queremos autoengañarnos, sí o no? Para mí, autoengañarse no es ser humano. Pero autoengañarte... Es decir, que tú... ¿Por qué? Piensa, si tu madre piensa que esa persona es un ser humano... No, mi madre, planteémonos que mi madre si no sabe que es artificial, ningún problema. Pero hay un punto intermedio, hay un punto en que ni me lo planteo. Es decir, yo llamo por teléfono para hacer la portabilidad de mi teléfono y me habla alguien, como quieras llamarle, es que no quiero llamarle a alguien por no humanizarlo. Otra vez volvemos al contexto. Para eso seguramente sí. Estoy de acuerdo. Correcto, bien. Pero otra vez volvemos al contexto. Pero en muchos casos yo quiero saber que estoy hablando con un ser humano. Porque estoy hablando con otra persona de mi especie. O sea, no quiero reemplazar mi Pero eso no tiene ningún efecto práctico. O sea, no te digo que sea bueno o malo. Te digo que no tiene ningún efecto a la práctica. O sea, por ejemplo, amistad para ti no es parte de la Pero práctica. eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de interacción con un servicio para un servicio que estoy para comprando. ti práctico es todo servicio Para mí práctico comercial. Es lo que bajamos a tierra, que esto tiene un resultado, llámale impacto económico, llámale solución a un problema, y que por el camino hay una interacción. Y si esa interacción es con una máquina o con una persona, para ese círculo cerrado, esa cámara de eco, donde tenemos este proceso, no tiene ninguna diferencia que ahí haya un humano o no. Hay un efecto muy bestia, que es que el humano no trabaja, ¿qué cojones hacemos con el humano? Hay un desempleo, eso supone que tengamos un problema social, que haya una revuelta y que acabemos esto como en la Revolución Francesa. Sí, pero ¿Qué es lo que pasa cuando hay desigualdades? Exacto, que es lo que podría llegar a pasar. Pero dentro del proceso, si lo aislamos, yo no veo ese punto que tú ves, que hay una diferencia muy importante en que haya un humano o una máquina. En algo muy específico como portabilidad, sí, estoy de acuerdo contigo, pero pasa que y en este momento estamos poniendo estos casos que son válidos a casi todo. O sea, pongámosle límites. O sea, yo creo que hay que ponerle límites. Y el problema es que hoy en día el límite no hay límite. Nos están vendiendo la moto de que cualquier cosa se puede hacer con ella. Te lo voy a llevar a otro terreno. Y están vendiendo habilidades que no tienen. Sí, eso es cierto. Y de hecho yo creo que ahí tenemos un problema y desde aquí quiero utilizar nuestra voz, que al final lo ve mucha gente este podcast. El principal uso en 2025 de la inteligencia artificial es el soporte emocional y yo soy el primero que cree que las inteligencias artificiales generales, como ChatGPT, no están preparadas para dar soporte emocional y no deberíamos utilizarlas para ello. Yo en esto soy... Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos. Está interesantísimo. Aquí lo dejamos. Ya lo que queda lo hago en el siguiente vídeo y lo partimos en tres. La verdad es que está siendo muy ameno. Yo me estoy entreteniendo mucho viéndolo. Madre, me quedo hasta empanado, no sé ni qué decir porque además lo explican muy bien. Y sí que es verdad que me está gustando mucho. Espero que os esté gustando a vosotros. Bueno, pues... Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos. Ya lo que queda lo voy a hacer en otro vídeo. 3 vídeos porque soy bastante largo. Y espero que os esté gustando. A mí me está pareciendo muy ameno y me está haciendo pensar y me gusta. Entonces vamos a seguir viéndolo en el siguiente vídeo. Suscribiros, dar un like, que lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.